Vamos a revisar un tema que a la vez vamos a ilustrarlo con un caso clínico y se trata del flúter atrial. Probablemente cuando ven la pantalla donde aparece una mariposa morfo, aparece la pregunta retórica: ¿qué tiene que ver esa mariposa con el flote atrial, que es una arritmia? Nada tiene que ver una mariposa con el flote atrial. Pero después vamos a ver de que esto tiene relevancia desde el punto de vista de la definición. La razón por la que vamos a revisar este tema fue a raíz de un caso clínico. Estaba en otra sala y una colega me llamó para que emitiera una opinión acerca de esta pantalla. Ahí se ve que tiene una arritmia y esa arritmia, si uno lo ve con un poco de detenimiento, se trata de una arritmia por un flúter atrial. Bueno, este paciente está inducido y está en sala de operaciones, le va a hacer un procedimiento no cardíaco y entonces con base en esta pantalla vamos a hacer una reflexión acerca de lo que es el flúter atrial. Para eso vamos a ilustrar con un caso clínico. Se trata de un caso clínico que no está relacionado con esta pantalla de la interconsulta. Eh, Después vamos a revisar, aprovechando este tema, la generalidad de la electrocardiografía enfocado en lo que es la génesis de las arritmias. Luego vamos a concentrarnos en lo que es el flote atrial, su enfoque diagnóstico y cómo se maneja. Y al final veremos cuáles son los mensajes más importantes para llevar a casa. Para empezar, vamos a ilustrar con un caso clínico. Se trata de una paciente de 25 años, previamente conocida sana. Ella consultó al servicio de emergencias por sensación de palpitaciones y apretación de pecho. Tenía dificultad para respirar, se sentía mal, tenía un montón de palpitaciones y cuando llega al servicio de emergencias, al examen físico, se le encuentra consciente, orientada, con una presión de 103 sobre 55 milímetros de mercurio. Eso sí, una frecuencia cardíaca muy rápida, 135 por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 por minuto y en aire ambiente estaba saturando 96%. Bueno, esa es la información que tenemos. Entonces, continuando con el análisis, ¿qué te gustaría preguntar a esta paciente que consultó al servicio de emergencias por sensación de palpitaciones y apretación de pecho? Obviamente, la anamnesis es muy importante para el enfoque inicial. Y la paciente refiere que en los últimos 6 meses presenta cansancio fácil, por ejemplo, cuando camina rápido o cuando sube una cuesta o escaleras, y que de forma intermitente refiere palpitaciones y esas palpitaciones como que aparece en forma súbita y de pronto desaparece y en ese vaivén, pero ella notó de que en los últimos días ha estado presentando en forma mucho más frecuente esos episodios de palpitaciones que aparece bruscamente y desaparece también en forma muy brusca. Para el enfoque clínico inicial, obviamente continuaríamos con el examen físico. Esta paciente llega al servicio de emergencia por esa sintomatología y debemos hacer un examen físico dirigido. Y lo que llama poderosamente la atención es que se le encuentra un soplo sistólico pulmonar. En el expediente no se aclara mayor descripción de este soplo sistólico en el foco pulmonar, pero obviamente esto tiene que complementar con un electrocardiograma. Y ese es el electrocardiograma. Claramente se ve de que no se trata de un electrocardiograma normal. En las derivaciones inferiores, en D2, D3 y ABF, hay un patrón que nos recuerda la morfología de diente de un serrucho. Y eso también se puede observar en V1 y en dedos largos se ve claramente este patrón que nos recuerda los dientes de un serrucho. Entonces aquí ya no queda duda de que estamos enfrente de una arritmia. Se trata de un flote atrial, pero vemos de que en algunos momentos como que los intervalos R a R no son exactamente calcados uno con respecto al otro. Esto se le conoce como flote atrial con conducción atrioventricular variable. Bueno, con esto
Vamos a salir de este caso clínico, después vamos a retomar nuevamente el análisis de este caso clínico, pero este sería como el aperitivo de que el flote atrial es una arritmia que se puede presentar en el escenario clínico que no es tan inusual, no es obviamente tan común como la fibrilación atrial, pero que cuando se presenta, representa un reto para el enfoque diagnóstico y también el enfoque terapéutico. Entonces vamos a aprovechar esto para repasar un poco sobre generalidades de la electrocardiografía, específicamente en lo que sería la arritmogénesis. Recordemos de que las células del corazón son eléctricamente excitables y como todas las demás células, tiene una membrana que está polarizada en donde hay más sodio afuera y más potasio adentro. Y esto es gracias a la presencia de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y esa bomba sodio-potasio ATPasa, que es dependiente de los enlaces ricoenergéticos de ATP, expulsa el sodio hacia afuera e introduce potasio adentro, generando un gradiente eléctrico y también de tipo químico. Y eso explica por qué, debido a esta asimetría de que la bomba expulsa 3 sodio afuera e introduce únicamente 2 potasios adentro, se trata de una bomba electrogénica con una carga +1 hacia afuera, un catión más hacia afuera. Entonces eso explica por qué la membrana está polarizada con carga positiva afuera y carga negativa adentro. Y esto es la base para entender la arritmogénesis, porque cuando se invierte la polaridad, se inicia el potencial de acción transmembrana. Y ese potencial de acción transmembrana va a propagar desde el sitio donde aparece la mayor tendencia a la descarga espontánea, en ese caso sería el sitio de mayor automatismo, que sería el nódulo sinusal. Este se encuentra en la unión cabo-atrial, específicamente en la parte posterior de la unión entre la vena cava superior y el atrio derecho. Ahí se concentra aproximadamente 1 millón de células que tiene un automatismo mayor que el resto del corazón y por ende se convierte en el marcapasos. De ahí va a despolarizar los dos atrios a través de los haces internodales. Se llama así porque el nódulo sinusal es conectado a través de esos haces con el nódulo atrioventricular. Y el nódulo atrioventricular es el sitio donde permite el paso controlado de la descarga a nivel de los atrios hacia los ventrículos. De hecho, existe un tabique que es eléctricamente aislante y el único sitio normal donde pasa la descarga, la despolarización de los atrios hacia los ventrículos sería a través de este nódulo atrioventricular, cuya velocidad de conducción es bastante lenta y esto provoca un retardo entre la contracción atrial con la contracción ventricular, permitiendo de esta manera la sincronía atrioventricular. Sería hemodinámicamente inoperante de que los atrios y los ventrículos se contrajesen en forma simultánea por mayor masa ventricular. Entonces, una contracción atrial sería bloqueada y no puede generar ese llenado de aproximadamente un 25% que podría desaparecer en caso de una, por ejemplo, ectopia ventricular, cuando hay una contracción ventricular y la contracción atrial encontraría la válvula atrioventricular cerrada. Después de que baja por el nódulo atrioventricular, se va a dispersar la actividad eléctrica hacia los ventrículos a través de un sistema de cableado muy rápido, que es el sistema de His-Purkinje. Y de esta manera se completa la despolarización del corazón desde los atrios hasta los ventrículos y de esa manera se completa un ciclo cardíaco. El nódulo sinusal también se le conoce como nódulo sinoauricular o SA, con el nombre también propio de Kitt y Flack, aunque no es muy común llamarlo como nódulo de Kitt y Flack. Eso se ve en la nomenclatura anatómica más antigua. Este nódulo está irrigado por la arteria sinusal, que en el 60% de veces
proviene de la coronaria derecha y un 40% de las veces es una rama de la circunfleja. Esta es la razón por la que un infarto en el territorio de la coronaria derecha puede acompañarse de disfunción sinusal debido a la irrigación de este nódulo por parte de la arteria sinusal. Sobre este nódulo sinusal converge fibras simpática y parasimpática, y el equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático determinará la frecuencia de despolarización de este nódulo sinusal. Pero en condiciones normales, cuando una persona está en reposo, la frecuencia suele andar entre 60 a no más de 100 por minuto, y eso es lo que se le conoce como normocardia, una frecuencia de 60 a 100 por minuto. El nódulo atrioventricular también se le conoce como el nódulo de Ashworth-Tawara. Tiene un automatismo espontáneo de entre 40 a 60 por minuto. Esa es la razón por la que el nódulo sinusal es el marcapasos, debido a que tiene una frecuencia de despolarización espontánea superior a la despolarización espontánea del nódulo atrioventricular. Este nódulo atrioventricular está irrigado en un 90% de veces por la coronaria derecha y un 10% de veces por la arteria circunfleja. Nuevamente, esta es la explicación por la cual cuando hay un infarto en territorio de coronaria derecha es mucho más común el bloqueo AB en comparación con el territorio de la arteria descendente anterior o de la circunfleja. Y este nódulo atrioventricular provoca un retardo de aproximadamente 0.1 segundos. Esos 100 milisegundos permite que los atrios se contraiga, pueda bombear aproximadamente un 25% del llenado ventricular, para que de esta manera aumente la eficacia y la eficiencia de la contracción atrial y ventricular. Acá podemos ver un esquema ya de todo este cableado que empieza con el nódulo sinusal. Estos son los haces internodales. Aquí tenemos el nódulo atrioventricular. Ese es el tronco común de ADIs. Y luego, a través del tabique interventricular, se va a deslizar la rama derecha y luego la rama izquierda. De esta manera se completa la despolarización de los ventrículos. Importante para recordar de que los haces internodales conectan los nódulos sinusal y atrioventricular, y eso se le conoce como haces internodales, que son tres: anterior o Bachmann, medial o Wenckebach y posterior o Torel. Son tres haces internodales. De todo esto, que parece bastante complejo, permite un proceso ordenado de contracción atrial y luego contracción ventricular. Y la contracción ventricular ocurre primero en el lado izquierdo y luego en el lado derecho. Esto es porque la rama izquierda se ramifica a lo largo del tabique, provocando una activación del tabique que empieza con un vector de izquierda hacia la derecha. Acá vemos la diferencia entre las fibras que son de trabajo con las fibras que son de conducción. Aquí vemos una fibra lenta. Esto sería, por ejemplo, lo que encontraríamos en el nódulo sinusal o en el nódulo atrioventricular. Vemos de que no tiene una fase de reposo que es estable, sino que espontáneamente tiende a despolarizar, y cuando alcanza el umbral se dará el potencial de acción. Por el otro lado, las fibras miocárdicas, que es una fibra de trabajo, tiene esta morfología en el potencial de acción transmembrana. Tiene una fase cero que se da cuando supera el umbral. Luego tenemos una fase 1 con una repolarización muy limitada al principio. Luego tenemos la fase 2, que es una fase muy larga, que es una fase prácticamente de meseta, que permite la entrada de calcio. Esto es fundamental para el acople de la excitación con la contracción. Y después viene la repolarización. Acá en la fase 3 hay una salida masiva de potasio para contrarrestar el ingreso masivo de sodio que se dio en la fase 0. Y después llegaríamos a la fase 4, que sería la fase
de reposo transmembrana. Cada una de esas fases, en el caso de las fibras miocárdicas, tiene corriente de iones en direcciones específicas. Por ejemplo, acá cuando se da la despolarización, lo que hay es una entrada masiva de sodio. Luego, en la fase 2, aquí lo que hay es básicamente una entrada masiva de calcio. Eso sí, se da a través de los canales relativamente lentos de calcio. En la fase 3, lo que se da es la repolarización y en esa fase 3, básicamente hay una salida de potasio para contrarrestar la entrada previamente en la fase 0 del sodio. Y ya en la fase 4 lo que hay es nuevamente la bomba sodio-potasio ATPasa trabajando, causando esa asimetría en lo que es la carga eléctrica, porque expulsa 3 sodio y solamente 2 potasio, creando un gradiente de concentración y un gradiente eléctrico. Cabe mencionar de que cuando se da potencial de acción transmembrana, esto llega a definir dos fases. Una fase que se llama la fase de refractariedad absoluta, en donde otro estímulo, por más intenso que sea, no logra provocar otra despolarización. Tiene que haber completado, por lo menos aquí, en la mitad de la fase 3, para que se dé esta otra que se le conoce como la fase de refractariedad relativa. Aquí un estímulo lo suficientemente intenso, que suele ser mucho más intenso que el estímulo que lograría para provocar una descarga normal. Aquí en la fase 3, un estímulo sobre esta fase de refractariedad relativa puede provocar arritmias graves, porque aquí se da este fenómeno de R sobre T. Y en términos generales, las arritmias pueden deberse a dos grandes defectos o dos grandes trastornos. Trastorno en la formación del impulso o trastorno de la conducción del impulso. Los trastornos de la formación del impulso pueden tener dos categorías: por problema en el automatismo o por una actividad desencadenada. Y por problema de automatismo, podemos ver cuando hay un automatismo alterado, un automatismo normal. Este es el caso, por ejemplo, de la taquicardia sinusal, por ejemplo, también de la taquicardia atrial multifocal, en donde hay aumento de automatismo de un tejido que normalmente debería tener una frecuencia de disparo estándar. Y la actividad desencadenada puede deberse a dos categorías, ya sea por postpotenciales tardíos o por postpotenciales precoces. Esto es ejemplo, por ejemplo, de las arritmias desencadenadas por hipomagnesemia con la taquicardia helicoidal, o en caso de intoxicación por digitálicos. Por el otro lado, también tenemos otros trastornos que son los de por reentrada. Y la reentrada puede ser de dos categorías: por reentrada anatómica o por reentrada de tipo funcional. De hecho, en el caso de flote atrial, el mecanismo de la arritmogénesis es por reentrada. De esta diapositiva, entonces, podemos resumir diciendo de que de los mecanismos de arritmia tendríamos, número uno, alteración en la formación del impulso eléctrico, o sea, alteración en la automaticidad. Y dos, cuando hay alteración en la conducción del impulso, básicamente aquí, en la conducción del impulso, estaríamos hablando del fenómeno de la reentrada. Y así, simplificando, podemos decir de que una arritmia puede deberse a un aumento o reducción de automatismo. Un aumento de automatismo, taquicardia. Una reducción de automatismo, bradicardia. Cuando se da por reentrada, el resultado siempre es una taquicardia. Y por último, bloqueo de conducción, en este caso, bloqueo atrioventricular, bloqueo sinoatrial o bloqueo de alguna rama intraventricular. Sería los bloqueos de conducción intraventricular, como por ejemplo bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, hemibloqueos y los bloqueos fasciculares. En caso de la reentrada, es el mecanismo que explica un flote atrial, implica la presencia de dos vías de conducción. Estas vías de conducción tienen velocidades distintas
Usualmente hay una vía más lenta y una vía más rápida. Y en una de esas vías hay un bloqueo unidireccional que impide el progreso del impulso, pero permite una conducción retrógrada. Eso parece muy complicado de entender, pero ahorita vamos a ver en un esquema cómo es esto de bloqueo unidireccional que permite la conducción retrógrada. Y también se necesita de que una de las vías tenga una menor velocidad. Esta menor velocidad es crítica para que se complete un movimiento circular. Previamente habíamos dicho de que existe el concepto de periodo refractario. Entonces, una vía que es más lenta permite que al hacer un movimiento circular encuentre ya el tejido en periodo ya recuperado y respondería entonces a un siguiente estímulo y se da este movimiento circular para entender la reentrada. Las reentradas pueden ser de dos categorías. La reentrada anatómica, que generalmente es un macrocircuito, y la entrada funcional, que generalmente es un comportamiento que no hay un sustrato anatómico y esto se da cuando hay ya sea eh, anisotropía, cuando hay reentrada en 8, cuando hay fenómeno reflejo o cuando hay reentrada en onda espiral. En el caso del flote atrial, esta reentrada suele ser de tipo anatómica. Entonces, los mensajes que tenemos que llevar es que las arritmias por reentrada puede ser por una vía anatómica que favorezca un movimiento circular o cuando existe un comportamiento de tipo funcional que permite el mecanismo de la reentrada. Habíamos dicho de que las arritmias puede deberse a un trastorno de automatismo y arritmias por reentrada. ¿Cómo diferenciamos cuál de estos dos mecanismos es el responsable de la arritmia que estamos viendo en el paciente? Básicamente, el factor clave es si tiene o no un fenómeno de precalentamiento. En el caso de las arritmias por aumento de automatismo, tiene fenómenos de precalentamiento. El ejemplo típico, una taquicardia sinusal. Un paciente que tiene de base una frecuencia cardíaca 70 por minuto, empieza a hacer ejercicio y llega hasta, por ejemplo, 150 por minuto. Pero pasar de 70 por minuto a 150 por minuto no se da en forma brusca, sino que va a ir aumentando progresivamente. 70, 75, 80, 85, 90 y así sucesivamente, de tal manera que empieza a 70 por minuto, pero llegaría a 150 por minuto luego de un tiempo realmente progresivo y depende de la razón de fondo. Puede ser más rápido, puede ser más lento, pero hay un aumento que es perceptiblemente que permite entonces diferenciar de las arritmias por reentrada en donde el inicio y desaparición ocurre en forma súbita. Entonces, para recordar, cuando la arritmia es por entrada, la aparición es súbita, esto también se le conoce como aparición paroxística o paroxismal. En cambio, cuando la arritmia es por aumento de automatismo, hay fenómenos de precalentamiento. Y también cuando damos una terapia de electroshock, las arritmias por reentrada sí responde porque desaparece bruscamente. En cambio, cuando es por aumento de automatismo, no hay respuesta a electroshock. Sería una falta de respeto para un paciente que teniendo una taquicardia sinusal, nosotros le damos un electroshock, pero eso es para ilustrar de que el electroshock no quita la taquicardia sinusal, porque la taquicardia sinusal tiene como mecanismo de arritmogénesis un aumento de automatismo del nódulo sinusal. En cambio, preentrada, por ejemplo, fibrilación atrial, flote atrial, una taquicardia ventricular, o una taquicardia helicoidal, sí responde a electroshock y si responde, desaparece bruscamente. Eso sí, puede reaparecer, pero la respuesta a electroshock nos permite diferenciar si el mecanismo es por reentrada o por aumento de automatismo. Bueno, aquí hay un ejemplo muy ilustrativo de lo que acabamos de decir. Este es el registro de tendencia de la frecuencia cardíaca de un paciente
vemos de que ese paciente como que fluctúa en forma muy rápida y por periodos así muy cortos, frecuencia que aumentaba hasta 150 por minuto y después bajaba en alrededor de 100, y esto ocurrió desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces, aquí todo eso episodio marcado por fecha, se ve cómo hay un aumento brusco de la frecuencia cardíaca y luego desaparece también en forma brusca. De hecho, si hacemos un zoom en algún momento, aquí podemos ver cómo la frecuencia cardíaca basal estaba en alrededor de 100, 105 por minuto, pero aquí aumentó en forma abrupta, llegando a alrededor de unos 150 por minuto. Se sostiene por un par de minutos y después, en forma también brusca, vuelve a su frecuencia basal. Y eso ocurrió en dos ocasiones. Aquí, en forma súbita, subió la frecuencia cardíaca y en forma súbita bajó la frecuencia cardíaca. Y aquí, alrededor de las 17:58 minutos, apareció súbitamente el incremento de la frecuencia cardíaca y luego acá bajó en forma brusca la frecuencia cardíaca. Este comportamiento se le conoce como comportamiento paroxístico y esto es sumamente importante para diferenciar el tipo de arritmia. Cuando vemos esto, automáticamente descartamos de que el paciente tiene una taquicardia sinusal. Este no es el comportamiento de una taquicardia sinusal porque su mecanismo es por aumento de automatismo y ocurriría en forma paulatina. Este incremento paulatino de la frecuencia cardíaca en una taquicardia sinusal se le conoce como fenómeno de precalentamiento. Bueno, acá entonces tenemos que llevar una idea muy importante. La revisión de registros de las tendencias en el monitor es muy útil para refinar el diagnóstico de una arritmia. Muchas veces cuando vemos una taquicardia, si ponemos el registro de tendencia y vemos un aumento abrupto de la frecuencia cardíaca, prácticamente un salto cuántico de la frecuencia cardíaca, ya sabemos de que el mecanismo es por reentrada. Y si es por reentrada, es susceptible a ser tratado con electroshock. Obviamente hay otras estrategias de tratamiento que hay que instaurar antes de llegar a electroshock, pero cuando es por reentrada, aquí ya tenemos el backup de que si las cosas no caminan bien, tenemos la opción de electroshock, que es altamente eficaz para revertir las arritmias por reentrada. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que es el flúter atrial, sobre todo cómo reconocer y finalmente cómo tratar el flúter atrial. El flúter atrial se caracteriza por la presencia de unas ondas que da el aspecto como de serrucho y tiene una frecuencia específica. Ahorita vamos a revisar por qué se da esta morfología y esta frecuencia. Se trata de una de las arritmias supraventriculares más comunes, no tan común en comparación con la fibrilación atrial, pero se presenta con bastante frecuencia en el escenario clínico cotidiano. Y el flote atrial se ha relacionado con la morfología en el electro de dientes de un serrucho. Ahora, si nosotros revisamos la forma de los dientes de un serrucho, nos damos cuenta de que esos dientes no son exactamente imagen espejo en la parte de descenso versus la parte de ascenso, sino que más bien tiene una asimetría. Aquí en la foto se puede ver de que los dientes del serrucho tiene esta morfología en donde hay una asimetría entre la parte de ascenso versus la parte de descenso. Si uno quiere también analizar esta asimetría, se puede fácilmente objetivar si trazamos una vertical acá y nos damos cuenta de que el descenso es mucho más abrupto en comparación con el ascenso. Es un descenso muy rápido y un descenso muy lento. Las arritmias por fibrilación atrial se caracteriza por la presencia de las ondas F. Las ondas F del flote atrial se designan con una letra mayúscula. Eso para diferenciar de las ondas F en minúscula de una fibrilación atrial. Esas ondas F
se presenta a una velocidad de aproximadamente, no tiene que ser exacto, pero se presenta a una velocidad aproximadamente de unas 300 veces por minuto. Y el flote atrial se clasifica en dos tipos. Tipo uno, llamado también flote típico, y tipo 2, llamado también flote atípico. Se trata de una arritmia por reentrada y tiende a ser relativamente inestable. Inestable en el sentido de que usualmente toma la decisión de ya sea una reversión hacia ritmos sinusales en forma espontánea o de generar hacia una fibrilación atrial. Ese es el concepto de la duración del flúter atrial. En una fibrilación atrial es muy común ver una fibrilación atrial crónica, persistente o permanente, pero es raro ver en el escenario clínico un paciente que tenga un flote atrial que sea persistente. Generalmente, luego de un tiempo relativamente corto, se degenera a una fibrilación atrial o a una reversión espontánea. Al fin y al cabo, la presencia de un flote atrial que dura mucho tiempo es la traducción o el epifenómeno de que existe una miocardiopatía atrial. Y esa miocardiopatía atrial se agrava por la presencia precisamente de la arritmia. Es decir, la misma arritmia induce remodelado atrial y esto favorece la persistencia de la arritmia y después cuando los atrios se empiezan a dilatar, favorece la conversión hacia una fibrilación atrial crónica. En el caso de flote atrial, generalmente se asocia con una cardiopatía estructural o alteraciones metabólicas graves. Con algunas excepciones, hay pacientes que tienen un flote atrial en donde luego de hacer un análisis exhaustivo no se le encuentra una causa y aparentemente el corazón se encuentra estructuralmente sano, pero eso es la minoría de las veces. Eso implica que si pescamos un paciente con un flote atrial, hay que hacer un trabajo exhaustivo para encontrar la causa que explique ese flote atrial. Y muchas veces debajo del flote atrial lo que esconde es una cariopatía estructural y muchas veces son cariopatías estructurales relativamente graves. Mi mensaje es que no debemos egresar un paciente con un flote atrial o cuando tenemos un paciente con un flote atrial, luego de aplicarle las medidas de calibración, ya sea farmacológica o eléctrica, dejar de hacer el estudio de la etiología. Nunca debe dejar de estudiar correctamente un flote atrial. Ahora, la palabra flote o flúter se escribe con doble T y la traducción de flúter al español sería aleteo o revoloteo. Y ahí que en la portada de presentación pusimos una mariposa, porque la velocidad con que hace el aleteo es aproximadamente igual a lo que se ve macroscópicamente cuando vemos un corazón con un flote atrial. El, el escenario típico de esto sería cuando el paciente tiene una estenotomía, cuando está para una cirugía cardíaca. La presencia del flote atrial se vería macroscópicamente como la velocidad del aleteo de una mariposa. Esto es diferente en comparación con una fibrilación atrial. En una fibrilación atrial, macroscópicamente lo que se ve es el aspecto de un saco de gusano. O sea, en la fibrilación atrial el movimiento es más de tipo vermiforme, mientras que el flote atrial es más bien de tipo aleteo. Habíamos dicho de que existen dos grandes grupos de mecanismos de arritmia cardíaca. Uno es trastorno de la formación del impulso, puede ser por trastorno del automatismo o por medio de una actividad desencadenada. El otro grupo de mecanismos de arritmogénesis es en la alteración en la conducción del impulso. Y eso básicamente es por un mecanismo de reentrada. Existe reentrada anatómica y existe reentrada funcional. En caso de flote atrial, el mecanismo de su arritmogénesis sería por reentrada. Esta reentrada ha sido muy estudiada. Es una reentrada, que es una macro reentrada que ocurre a nivel látigo derecho. En el 90% o más de las veces,
la macro reentrada ocurre en el atrio derecho y tiene un sentido de giro que es antihorario. Por lo menos esto es el comportamiento de un flóter típico. Es una macro reentrada, a diferencia de la fibrilación atrial, que consiste en múltiples micro reentradas. El flote atrial traduce una afectación del atrio derecho, mientras que una fibrilación atrial traduce la afectación del atrio izquierdo. Entonces, vemos cómo esas dos arritmias tienen traducción distinta. Fibrilación atrial, pensar en patologías que afecte el atrio izquierdo. Flote atrial, pensar en patologías que afecte predominantemente el atrio derecho. Aunque eso no es una regla que se cumple en 100% de veces, pero es una orientación bastante adecuada para ir enfocando de aquellas patologías que produce afectación de un lado o afectación del otro lado a nivel atrial. En caso del flote atrial, hay una macro reentrada. Recordemos que para una reentrada se necesita un movimiento circular en donde la onda de giro tiene una frente, aquí marcado por la flecha, y una cola, y se completa en forma circular debido a la presencia de una vía rápida y una vía lenta. Siempre es requisito la presencia de una vía lenta, o sea, una vía de conducción más lenta. ¿Para qué? Para que en ese tramo permita la recuperación, es decir, este concepto de periodo refractario, que esté ya sea parcialmente recuperado o completamente recuperado. Acá, por ejemplo, en la cola se encuentra el tejido parcialmente recuperado y en la última parte de la cola es un tejido, en este caso, como estamos hablando de flote atrial, se refiere al miocardio atrial, estaría completamente, plenamente recuperado, y cuando viene la frente, el frente de la onda acá, esta flecha, logra activar y así continuar este circuito de reentrada. Todo esto ocurre a nivel del atrio derecho. Entonces, un mensaje que tenemos que llevar al aprendizaje es que a una frecuencia de unas 300 ondas F por minuto, entonces cada onda F tendría un ancho de alrededor de un cuadro. Recordemos que un cuadro está formado por 5 cuadritos en el trazo del electro a una velocidad de barrido normal estándar de 2.5 centímetros por segundo. Bueno, como habíamos dicho previamente, el flote atrial se clasifica en dos grupos o dos tipos. Tipo 1, llamado también flóter típico, y tipo 2, llamado también flóter atípico. En el tipo 1, que es mucho más común, se calcula que alrededor de un 90% o más de las veces es un flote de tipo 1. Y eso se caracteriza porque las ondas F son negativas en las derivaciones inferiores de AVF, D2 y D3. Y ocurre a una velocidad de aproximadamente unas 250 a 350 por minuto. En promedio, alrededor de 300 veces por minuto. En el flote tipo 2, llamado también flote atípico, la velocidad es todavía más rápida, alrededor de 350 a 450 por minuto. Es decir, un promedio de unas 400 por minuto. El flote tipo 1 tiende a responder muy bien al tratamiento, mientras que el tipo 2 suele ser mucho más rebelde al tratamiento. Ahorita vamos a explicar con más detalle cada uno de estos dos tipos de flote atrial. Entonces, de momento, tenemos que recordar de que en el flote 1, tipo 1, se caracteriza porque el sentido de giro de la macro reentrada intraatrial derecha es en sentido antihorario, así como está en la animación. El giro es antihorario. Recordemos de que se trata de un mecanismo de reentrada con una punta y una cola. Esto es lo que se le conoce como flóter típico o flóter tipo 1. Vamos a ver por qué se da esta morfología. Bueno, aquí tenemos un trazo que corresponde a un flóter típico. Este flóter, vemos acá en las derivaciones inferiores, tiene un serrucho que es negativo,
Aquí vemos el serrucho que es negativo y en este trazo por lo menos tiene una velocidad de unos 270 por minuto. Como habíamos dicho previamente, lo más común es que esté en alrededor de unos 300, pero no tiene que ser exactamente 300. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más. Usualmente la frecuencia de estas ondas F sería de entre 250 a 350 por minuto. Y a una velocidad de 270 por minuto, sacamos la duración del ciclo y dura 220 milisegundos. 220 milisegundos. O sea, de este punto de inicio a este punto de inicio, este punto de finalización, tendríamos unos 250 milisegundos. Bueno, entonces el concepto que tenemos que llevar es que el flote atrial típico, o sea, el tipo 1, se origina por una macro reentrada dentro del atrio derecho, una activación pasiva del atrio izquierdo. Esta es la razón por la que cuando tenemos un flote atrial típico, pensar en patologías que afecte el atrio derecho. En cambio, si tenemos una fibrilación atrial, pensar más bien de que se trata de patologías que afectan principalmente hacia el atrio izquierdo. Bueno, ahora vamos a explicar por qué se da este sentido de giro y cómo se traduce electrocardiográficamente. Esa es una representación esquemática de esta macro reentrada. Acá tenemos el ostión del seno coronario, acá tenemos la vena cava inferior, acá tenemos la entrada de la vena cava superior, esto sería la pared libre del atrio derecho y esto sería el septo interatrial. Y acá tendríamos el atrio izquierdo con acá las entradas de las venas pulmonares. Y aquí hay una zona muy importante que se llama el istmo cavo tricuspidio. Es una zona de paso prácticamente obligatorio para la persistencia de esta macroreentrada. Es una zona estrecha, muy importante para los electrofisiólogos, en sentido de que ahí cuando se quiere ablacionar un flete atrial, esa es la zona que hay que destruir, la zona del istmo cavo tricuspidio mediante ablación, ya sea con radiofrecuencia o con crioablación. Es decir, destruir ese istmo cavo tricuspidio para cortar el circuito de macro reentrada. Como vemos, acá la reentrada ocurre en un sentido de giro que es antihorario. Entonces, que no se nos olvide, el flúter atrial típico, el flúter atrial típico tiene un giro de las ondas F en sentido antihorario, en sentido antihorario. Para ser más explícito, aquí vemos este circuito de macro reentrada en donde el giro se estaría empezando desde el istmo cavo tricuspidio, luego sube por el septo interatrial, llega hasta la parte alta del techo del atrio derecho. Esto correspondería prácticamente a nivel de la cresta terminalis y luego baja por la pared libre del atrio derecho hasta nuevamente llegar hasta el istmo cavo tricuspidio y así cerraría el circuito. Entonces, para ser esquemático, baja acá por la pared anterior y la parte lateral del atrio derecho y sube por el septo interatrial y así septum, pared anterior y lateral, septum, pared anterior y lateral, pasando por este sitio obligatorio estrecho que se le conoce como el istmo cavo tricuspidio, porque se encuentra entre el plano de la válvula tricúspide y la desembocadura de la vena cava inferior. Y es una zona estrecha, por eso se llama istmo, que es una zona de menor tamaño o ancho. Y aquí es importante señalar de que cuando baja a una mayor velocidad, es la vía de conducción rápida, y cuando sube por septo, sube más lentamente. Y como habíamos dicho previamente, en una reentrada se necesita una vía rápida y una vía lenta. Entonces, así como está esquemáticamente, baja muy rápidamente por la pared anterior y lateral, pasa por el istmo cavo tricuspidio y luego sube muy lentamente a paso de tortuga por el septo interatrial.
Y esta conducción lenta de ascenso por el tabique interatrial permite que este tejido que previamente ya se había despolarizado se encuentre en estado completamente recuperado y permite entonces nuevamente bajar por la pared anterior, continuar aquí en esa zona de estrechez de istmo cabo tricuspidio y volver a ascender lentamente. Y ese ascenso lento permite que esta parte se recupere y pueda responder para este frente de despolarización y así se completa el circuito. Entonces, baja muy rápidamente, sube muy lentamente, baja muy rápidamente y sube muy lentamente. Bueno, entonces, este comportamiento va a tener una traducción electrocardiográfica. Las dos derivaciones donde deberíamos de visualizar mejor la actividad del atrio derecho sería en derivación inferior y en V1, porque este movimiento circular, macro reentrada, si lo vemos desde las derivaciones inferiores, encontraríamos un patrón de serrucho negativo. Un patrón de serrucho negativo. Muy importante esto, ver el patrón del serrucho. Si es un serrucho negativo, eso significa que el sentido de giro es antihorario. El sentido de giro es antihorario. ¿Por qué? Porque cuando va ascendiendo lentamente, entonces aquí vemos de que se está alejando, el vector se está alejando de las derivaciones inferiores que estaría acá. Consecuentemente, veríamos la parte de descenso del diente del serrucho. Entonces, sube lentamente y así veríamos esta deflexión negativa de la onda F. Luego, cuando llega al techo del atrio, empieza a descender muy rápidamente por la pared anterior y lateral del atrio derecho. Y este descenso aquí tira un vector que apunta hacia las derivaciones inferiores, acá. Consecuentemente, vamos a ver una deflexión positiva, una deflexión positiva. Y esta es la razón por la que en un flote típico con sentido de giro antihorario veríamos un serrucho negativo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros lo registramos a nivel de V1? En V1 estaríamos viendo casi en sentido opuesto. Entonces, veríamos un serrucho positivo. ¿Por qué positivo? Porque en el serrucho positivo hay un ascenso lento y un descenso rápido. ¿Por qué el ascenso lento? Porque esta parte de ascenso por el tabique corresponde a una vía lenta. Entonces, como el vector apunta hacia V1, encontraríamos este ascenso lento y luego cuando llega al techo y desciende muy rápidamente. Y desciende muy rápidamente alejándose V1. Consecuentemente vamos a ver una deflexión negativa. Esta es para entender por qué hay serrucho positivo y por qué hay serrucho negativo y dónde vamos a encontrar esos serruchos para poder categorizar, diagnosticar y clasificar el flote atrial. Aquí hay un esquema anatómico muy claro de cómo se da este mecanismo de flote atrial. Entonces aquí tenemos la fosa ovalis, acá tendríamos la desembocadura del seno coronario, acá tendríamos la desembocadura de la vena cava inferior, aquí está la desembocadura de la vena cava superior, esta corresponde a la pared libre del atrio derecho y aquí tendríamos el tabique interatrial. Entonces el sentido de giro sube lentamente por el tabique interatrial, llega hasta el techo del atrio derecho y luego desciende rápidamente por la pared anterior y lateral del atrio derecho, llega a esta zona, bordea el istmo cabo tricuspidio. El istmo cabo tricuspidio es una zona de estrechez, es estratégico para ser utilizado como área para ablación en caso de que se quiera tratar de forma invasiva un flóter atrial y así tendríamos una macro reentrada en sentido antihorario. La activación del atrio izquierdo se da en forma pasiva. El atrio izquierdo se activa
porque el tabique interatrial ha sido activado y por medio de la continuidad a través de los discos intercalares se continúa la activación del atrio izquierdo. Aquí vemos las desembocaduras de las 4 venas pulmonares del atrio izquierdo. Bueno, entonces, para recalcar ese concepto de por qué hay serrucho negativo en un flote que tiene giro de macroentrada antihorario, vemos de que la activación lenta del tabique interatrial, ilustrado así con el número 1, se traduciría en un descenso desde las derivaciones inferiores, un descenso de la parte del serrucho en forma lenta, y la activación rápida, la conducción rápida a través de la pared anterior y lateral del atrio derecho se traduciría en una onda de deflexión positiva visto desde D2. Para recordar, un electrocardiográfico de flote atrial típico, el que tiene sentido de giro de macroreentrada antihorario, se caracteriza porque hay ondas continuas en patrón de serrucho negativo en D2, D3 y ABF. En V1, la mayoría de veces vamos a ver las ondas F positivas, o sea, serrucho positivo. Pero también puede encontrar un patrón de onda V1 en V1 con ondas F bifásicas o inclusive negativas. Dicho de otra manera, para clasificar el tipo de flote atrial, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el patrón en las derivaciones inferiores, en D2, D3 y AVF. Si tiene serrucho negativo, es un flote típico y eso traduce un sentido de giro antihorario. Por el otro lado, las derivaciones D1 y ABL, o sea, las derivaciones laterales y laterales altas, las ondas F suele verse con una amplitud relativamente baja, inclusive puede no verse nítidamente o incluso estar aplanadas las ondas F. Y desde las derivaciones precordiales derechas, sobre todo a nivel de V1, es donde podríamos también complementar el análisis de la morfología de las ondas F. Otro punto importante es que, como se trata de una macro reentrada, tiene que girar durando aproximadamente entre alrededor de 250 a 170 milisegundos. Esto muy lento y esto mucho más rápido. Entonces, ¿esto por qué? Porque completar este circuito de reentrada necesita atravesar prácticamente todo el interior del endocardio del atrio. Consecuentemente, lleva su tiempo. A diferencia, por ejemplo, de una fibrilación atrial que hace múltiples microreentradas, muchas veces alrededor de las venas pulmonares, entonces el trayecto que hace de la reentrada es muy pequeño, por eso se llama microreentrada. Consecuentemente, las ondas F de una fibrilación atrial son mucho más rápidas en comparación con las ondas F mayúscula de un flúter atrial. Como cada ciclo dura entre 170 a 250 milisegundos, entonces tendríamos una frecuencia traducida en alrededor de 240 a 350 milisegundos. Aproximadamente, lo más común es ver frecuencia alrededor de 300 por minuto. Bueno, vamos a ver acá. Esta que corresponde a un flote atrial típico. Si vemos de esta punta del serrucho, tiene aproximadamente a una velocidad de 314 veces por minuto. Entonces, a esta velocidad de alrededor de unos 300 minutos, nos da una idea muy importante para diferenciar de un flote atrial de una fibrilación atrial. Porque muchas veces se nos queda la duda si se trata de un flúter o si se trata de una fibrilación atrial, sobre todo cuando la morfología de las ondas F no están muy nítidas. Entonces, partiendo de que las ondas F se da a una velocidad de unas 300 veces por minuto, eso significa de que habiendo 60 segundos en un minuto, significa que estaría oscilando en alrededor de 5 hercios. O sea, 300 entre 60 da 5.
5 Hz. Eso significa que en un segundo encontraríamos 5 ondas F. Eso significa de que en un trazo de electro que barre a una velocidad de 25 milímetros por segundo, o sea, 5 cuadros por segundo, ya tendríamos una idea clave para el diagnóstico de un flote atrial. Reconocer el flote atrial viendo cuántas ondas F hay por cada un segundo. Entonces, eso significa que si en un segundo el electrocardiógrafo corre 5 cuadros, entonces eso significa que una onda F estaría por cada cuadro. Aquí vemos este concepto ya ilustrado. Entonces, recordemos que cada cuadro tiene 5 cuadritos. Y en un segundo, el electrocardiógrafo barre 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadros. O sea, 25 cuadritos pequeños, 5 cuadros grandes. Y aquí, entonces, empezamos a ver de que aproximadamente cada onda F estaría ocupando un cuadro grande. Entonces, aquí casi que cae por acá, aquí casi cae sobre esta línea resaltada, aquí esta línea resaltada y esta línea resaltada. O sea, aquí estamos viendo una onda F, F mayúscula, por cada un cuadro y cada cuadro está conformado por 5 cuadritos. Entonces, cuando vemos esto, decimos, este paciente tiene un flote atrial, porque así como está, alguien podría prestar a interpretar de que se trata de una fibrilación atrial. En una fibrilación atrial, las ondas F minúscula son mucho más rápidas. De hecho, se registraría 2 ondas F minúscula de fibrilación por cada un cuadro grande. Acá vemos un ejemplo. Esta pantalla tiene este patrón que es muy sugestivo de un flote atrial y cuando analizamos el número de estas oscilaciones nos damos cuenta de que cada onda de esto ocupa un cuadro. Aquí está un cuadro. Aquí el cuadriculado esto es un cuadro, este es un cuadro, este es un cuadro, este es un cuadro. Y aquí estamos viendo exactamente una, otra que está aquí encaramada, otra. Es decir, una onda F por cada cuadro. Aquí, entonces, sin hacer mucha filigrana, rápidamente nos damos cuenta de que este es el trazo de un flóter atrial. Entonces, no solamente reconocer la morfología de serrucho, sino que también ver la frecuencia de estas ondas F. Aquí lo que hicimos fue aumentar la velocidad de barrido al doble para poder discernir mejor. Y acá estamos en la pantalla con la visualización de todas las precordiales, más todas las del plano frontal, más la precordial. Y aquí vemos, aquí recordemos que aquí estamos haciendo un barrido al doble. Entonces, esta onda F ocupó un cuadro, 2 cuadros. Esto es porque hicimos un barrido al doble de velocidad. Entonces, acá vemos una onda F por 2 cuadros. Esta onda F también ocupa 2 cuadros. Entonces, aquí ya sabemos de que se trata de un flote atrial y no una fibrilación atrial. El truco es que cuando tenemos duda, una alternativa sería aumentar la velocidad de barrido de 25 milímetros por segundo a 50 milímetros por segundo y así podemos discernir mejor cuántas cuántas ondas hay por cada cuadro o cuadro. Y así discriminamos si se trata de una fibrilación atrial o si se trata de un flote atrial. Bueno, aquí viene la pregunta disyuntiva. Ahora que estamos en la época en que los aparatos y los dispositivos, los monitores, son mucho más inteligentes, tiene más versatilidad, más prestaciones. ¿Cómo interpretaría un electrocardiógrafo? ¿Cómo interpretaría un electrocardiógrafo un trazo en donde hay un flote atrial? Vamos a ver este ejemplo. Este es un electro de 12 derivaciones. Claramente se ve que hay un flote atrial. Vemos aquí en derivaciones inferiores tiene un serrucho negativo. Eso se trata de un flote típico, serrucho negativo. Y en V1 vemos un serrucho positivo. Vemos que el serrucho está con diente positivo.
Y acá vemos el serrucho negativo. Entonces es un flote típico. Ahora, ¿cómo interpreta el aparato este trazo? Bueno, arriba dice que este paciente tiene un flote atrial. No lo hace tan mal, interpretó correctamente de que se trata de un flote atrial. Igualmente, no es que eso lo dejamos a la libre, tenemos que analizar por nosotros y refrendar si ese diagnóstico es apropiado o no. Y aquí observe de que llamativamente, en la medición del intervalo PR, el aparato puso asteriscos, intervalo PR, y tampoco puede medir, ¿qué cosa? No puede medir el eje de la onda P. Y vemos cuatro asteriscos, que es coherente con la ausencia de una onda P. Lo que hay son ondas F. La activación del nódulo AB se da por medio de ondas F y no por medio de ondas P. Bueno, a recalcar ese concepto de la importancia de diferenciar qué es un flote y una fibrilación atrial, entonces el flote atrial nos sugiere patología del atrio derecho. La fibrilación atrial nos sugiere patología del atrio izquierdo. Entonces sería un pecado confundir un flóter con una fibrilación atrial. Entonces, en el flote atrial vemos las ondas F a una velocidad más lenta en comparación con las pequeñitas ondas F minúscula de la fibrilación atrial. Y en caso de atrio ya muy remodelado, muy crónicamente con una fibrilación atrial, inclusive lo que se ve es prácticamente una línea plana o un temblor fino. Entonces, la diferencia entre un flote atrial y una fibrilación atrial es que en una fibrilación atrial hay múltiples microreentradas. El sustrato anatómico o electroanatómico sería alrededor de las cuatro venas pulmonares. Y aquí los giros son muy pequeñitos, consecuentemente los ciclos de las ondas F son mucho más cortos y eso significa que de estas microentradas completa en un tiempo mucho menor. Esta es la razón por la que las ondas F minúscula de la fibrilación atrial se presenta a una velocidad de alrededor de 600 por minuto. Puede llegar hasta 700 por minuto y a veces puede ser un poco más lento. Todo depende de el remodelado de los atrios, principalmente el atrio izquierdo, qué tan dilatado está y cuáles son las rutas dominantes de estas micro reentradas. Entonces, un concepto importante para aprender, otro mensaje a recordar, es que si estamos hablando de fibrilación atrial, las ondas F corre a una velocidad de unas 600 veces por minuto. Si agarramos 600 y dividimos entre 60 segundos que hay en un minuto, entonces nos daría una frecuencia de 10 Hz, o sea, 10 ondas F minúsculas por cada segundo. Y aquí tenemos de que las ondas F minúscula, se presentaría dos ondas F por cada cuadro, diferentes del flote atrial, en donde hay una onda F por cada cuadro. Acá vemos una fibrilación atrial, es una arritmia que es irregularmente irregular. Y vemos esta parte, por ejemplo, esta parte que pareciera como un serrucho ahí, alguien podría pensar que se trata de un flote atrial, pero si revisamos bajo la lupa del criterio de la frecuencia, aquí claramente corresponde a una fibrilación atrial. Y hay que hacer una acotación, es que el flote típico, a su vez, tiene dos subtipos. Todo eso que hemos hablado se trata del flote típico con sentido de giro antihorario, pero también tenemos un flote típico con giro horario, conocido también como flóter inverso o flóter de giro reverso. Todos esos son sinónimos. Entonces, el, el flote más común, el flote más común es este, de giro antihorario, pero también hay un flote típico que tiene un giro que es en sentido horario. O sea, desciende lentamente por el tabique interatrial, pasa por el istmo cabo-tricuspidio y vuelve a subir por la pared anterior y lateral del atrio derecho, llegando hasta el techo del atrio derecho y finalmente
vuelve a bajar por el septo interatrial. La activación del atrio izquierdo ocurriría por la activación o la despolarización del tabique interatrial. Esto es lo que se le conoce como flote típico de giro reverso o giro inverso o giro horario. ¿Cómo podemos identificar este tipo de... Entonces, la clave es ir a ver en V1. Acá vemos un flote atrial que pareciera como atípico, no se ve muy claramente todo, pero la clave es ir a ver en V1. ¿Y cuál es la morfología que debemos buscar? Es ver la morfología de W, así como está. Vemos de que esto es W. Hay un descenso rápido acá y durante el ascenso se quiebra y da este aspecto entonces de una letra W. Entonces, si vemos en V1 la morfología de W, estamos en presencia de un flote típico, pero de giro horario, llamado también flote típico reverso. Flote típico reverso. El siguiente tipo de flúter atrial es el atípico, también se le conoce como flúter tipo 2. Esta arritmia se caracteriza porque el sentido de giro de la macro reentrada intraatrial derecho ocurre en un sentido que es horario, es decir, baja por el septum interatrial, pasa por el istmo cabo tricuspidio, vuelve a subir a través de la pared anterior y lateral del atrio derecho llegando hasta el techo del atrio para luego deslizarse nuevamente a través del tabique interatrial. El flote de tipo 2 se caracteriza porque la frecuencia de las ondas F es mucho más alta, en alrededor de 350 a 450 por minuto. Entonces, eso lo hace a veces más difícil de diferenciar de una fibrilación atrial, porque ya se está acercando a la frecuencia de las ondas F minúscula de la fibrilación atrial. Recordemos que las ondas F de la fibrilación atrial se barre a una velocidad de aproximadamente unos 10 Hz, es decir, unas 600 ondas F por minuto, mientras que las ondas F mayúscula del flúter tipo 2 lo hace a una velocidad de 350 a 450 por minuto. A esa velocidad a veces es difícil discriminar si se trata de una fibrilación atrial o si se trata de un flote atrial. El flote de tipo 2 se caracteriza porque es mucho más rebelde al tratamiento y generalmente se presenta en pacientes que tienen alguna cicatriz anatómica. Por ejemplo, paciente que haya sido sometido a una atriotomía de, por ejemplo, cierre de un tabique interatrial o pacientes que ya han sido sometidos a ablación con radiofrecuencia. Es decir, se trata de atrio que tiene cicatriz anatómica. Acá vemos entonces la génesis de los dos tipos de flote atrial. En A tenemos el flote atrial típico. Este se caracteriza porque el sentido de giro es antihorario. La activación del atrio izquierdo ocurre de forma pasiva luego de la activación del atrio derecho. Acá vemos en B y C lo que sería un flote atípico. En el flote atípico se caracteriza porque puede haber cicatriz de, por ejemplo, una atriotomía. Esto es bastante común en pacientes con antecedente de una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Luego de la canulación, se tiene que dejar o se deja una cicatriz de una sutura para el cierre de la canulación y ahí puede ser una línea de cicatrización que favorece una macro reentrada a nivel del atrio derecho. Pero también en pacientes que tienen un defecto en el tabique interatrial, cuando se hace ya sea el cierre quirúrgico o cuando se coloca un oclusor tipo Amplatzer para cerrar esta comunicación interatrial. Entonces, produce una zona que favorece la macro reentrada. Recordemos que para completar los requisitos de una macro reentrada se necesita una vía lenta y una vía rápida. Y en medio, aquí, en esa zona que es la cicatriz,
permite de que se complete un circuito de tal manera que cada vez que completa un giro, ya encuentra en la cola de la reentrada un tejido que está ya recuperado y permite completar la reentrada. Entonces, en el flote de tipo 2 o atípico, usualmente hay antecedente de alguna intervención que deja una cicatriz quirúrgica o porque hay un dispositivo colocado ahí, tipo Amplatzer, o que se trata de un paciente que había sido sometido a una ablación con radiofrecuencia y en esa zona de ablación realmente se comporta como una zona de cicatriz. ¿Cómo se presenta un flote atrial atípico? Primero, es una frecuencia mucho más rápida, aunque en algunas ocasiones, como en este caso, se trata de un flote atípico, tiene una frecuencia que no es tan alta como la que exige de 350 o más. De hecho, en este caso, más bien es una frecuencia relativamente baja. Pero, ¿por qué atípico? Porque vemos de que en derivación inferior, vean, en D2, en D3 y ABF, las ondas de serrucho son de orientación positiva. Y esto indica entonces de que el sentido de giro es en dirección horaria, mientras que en V1 vemos una onda F que no está muy bien delimitado, pero tiende a ser positiva. Entonces, este tipo de flutter es mucho menos común, ocupa aproximadamente un 10% de los casos totales de flote atrial y generalmente tenemos el antecedente por historia clínica de que el paciente ha sido sometido a algún procedimiento que puede haber dejado una cicatriz en el atrio derecho. Ahora, esto no debe, sin embargo, confundir con el flote típico que, como habíamos dicho previamente, se subdivide en dos categorías. El flote típico con giro antihorario, que es lo que ocurre en la mayoría de veces, y el flote típico con sentido horario. Eso es lo que se le conoce como flote reverso, flote típico reverso. Este es el caso de un flote típico reverso. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar entre un flote atípico de un flote típico reverso? El punto clave es ver en V1. En V1, en el flote típico reverso, se aprecia una morfología de una W. Entonces, esta característica distintiva hace la diferencia entre el flóter atípico con el flóter típico, pero con giro horario o el flóter reverso. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar entre un flóter típico de un flóter atípico? Porque aquí, como en esta tabla, existe varias formas de taquicardia por macrorreentrada atrial. Aquí hay que hacer una acotación, a pesar de que está publicado en una revista de alto impacto como la Revista Española de Cardiología, pero este es un término incorrecto. En realidad no hay que confundir aurícula con atrio, y es una costumbre de decir aurícula y atrio como sinónimos. Atrio es toda la estructura anatómica. Aurícula es una parte, una porción del atrio. De hecho, la palabra aurícula significa oreja, la orejuela que es una parte del atrio como tal. Entonces, si la macrorreentrada ocurre a nivel del atrio derecho, puede dar el patrón de flote típico, que es en sentido antihorario, eso es lo más común, dependiente del istmo cabo tricuspidio. Pero también puede haber un flote típico en giro horario, también dependiente del istmo cabo tricuspidio. Esto es lo que se lo conoce como el flotter típico reverso. Pero en algunas ocasiones puede dar un patrón inclusive de flote típico en pacientes que ha tenido atriotomía, parche, pero en algunos de estos casos no hay una macro reentrada dependiente del istmo cabo tricuspidio. Pasa por otra parte y en este caso vemos de que cuando se trata de una macro reentrada a nivel del atrio derecho, hay una muy alta probabilidad de ver un flote típico.
Pero recordemos que también hay macro reentrada que ocurre a nivel del atrio izquierdo. Y esto da un patrón que es de flutter atípico. Muchos de esos pacientes con flutter atípico muy rápidamente va a evolucionar hacia una fibrilación atrial. De hecho, a veces se cataloga a esos pacientes como un fibriloflutter. Bueno, vamos a ver un caso, el ejercicio, este electro. Recuerde que se trata de la paciente que comentamos en la introducción de este tema. Se ve claramente cómo hay un patrón de serrucho muy evidente en derivaciones inferiores, aquí en D3, en D2 y ABF. Un patrón típico de diente de un serrucho. Pero aquí vemos de que el serrucho tiene una orientación negativa. Tiene una orientación negativa porque tiene un descenso lento y un ascenso rápido. Eso le da el patrón de negatividad. Entonces los dientes van hacia abajo y observe que en V1 los dientes son positivos. Entonces esto hace que la clasificación sea un flote de tipo 1. ¿Cuáles son los criterios para que sea categorizado como un flote tipo 1? Primero, nos vamos a ver las derivaciones inferiores. Aquí el mensaje importante es que para clasificar el tipo de flotter, primero tenemos que verificar en las derivaciones inferiores. En las derivaciones inferiores, si el serrucho es negativo, entonces ya tenemos un flotter que es típico. Aquí vemos entonces este patrón de serrucho. Vean cómo aquí ampliando y en esquema hay un descenso lento y un ascenso rápido. Un descenso lento y un ascenso rápido. Entonces esto es un serrucho negativo. Serrucho negativo. Consecuentemente, este trazo corresponde entonces a un flote atrial tipo 1 o un flote típico. Bueno, y también aquí vemos otro ejemplo de lo que sería un flotter eh, típico. En este trazo vemos cómo en las derivaciones inferiores, en D2, en D3 y en ABF, el serrucho es negativo. El serrucho es negativo. ¿Y qué pasa en V1? En V1, que es una derivación que está prácticamente en dirección opuesta a las derivaciones inferiores, coherentemente vemos un patrón de serrucho positivo. Entonces, con base en esto, podemos decir de que este trazo corresponde a un flote tipo 1 o un flote típico. Observe de que en derivaciones laterales como en D1 y ABL, ya ese patrón de serrucho ya no es tan evidente. Aquí en ABL todavía se puede ver el patrón de serrucho, pero aquí observe que en D1 prácticamente no podemos aquí poner la mano en el fuego de que hay un patrón de serrucho. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es, si queremos clasificar el flote atrial, tenemos que ir primero a las derivaciones inferiores, luego examinar el patrón a nivel de V1 y así poder entonces clasificar si es típico o si es atípico. Pero aquí también hay una señal de alerta. Observe este trazo. En el trazo, en V1, ampliando, podemos ver algo que puede llevar a confusión y cuando hacemos una interpretación demasiado a la carrera, se nos puede pasar fácilmente el diagnóstico. ¿Por qué? Porque aquí en este trazo, en V1, obviando las derivaciones inferiores, pero viendo en V1, aquí tenemos una onda F y aquí tenemos otra onda F. Si no ponemos cuidado, podemos confundir de que esta onda F es una onda T y esta otra onda F como una onda P. Pero observe que la onda P nunca tiene esta morfología con un techo así, como una punta tan pronunciada. Entonces, esto puede llevarnos a la confusión, haciendo creer de que el paciente tiene una taquicardia sinusal, porque esto sería una onda P, perdón, una onda T, y esto sería la onda P. La primera onda F se confunde con la T, la segunda onda F se puede confundir con la onda P normal. Entonces, a esta frecuencia podemos caer en la trampa de creer de que este paciente tiene una taquicardia sinusal.
Obviamente el pronóstico entre un flote atrial y una taquicardia sinusal son diametralmente distintas. Bueno, después de esto tenemos que revisar cómo es el manejo de un paciente con un flote atrial. Como todo, hay que implementar las medidas generales. Algunos pacientes tienen descarga adrenérgica, otros están desaturados, otros tienen dolor, otros tienen alteración electrolítica, otros están con fiebre. Todas esas medidas generales, sin embargo, no quita por sí mismo la arritmia. Necesitamos enfocar luego hacia la arritmia. Y para ello debemos verificar la respuesta ventricular. Una muy alta respuesta ventricular exige un manejo mucho más expedito en comparación con algunos pacientes con un flote atrial con una baja respuesta ventricular, en donde el impacto hemodinámico puede ser mínimo. Entonces, si la respuesta ventricular es muy rápida, podemos utilizar medicamentos que bloqueen la conducción atrioventricular. Los medicamentos que produce este bloqueo son la digoxina, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. Pero estos calcio antagonistas tienen que ser del grupo no hidropirínico, tipo diltiazem o tipo verapamilo. Es mucho más fácil de conseguir el verapamilo en comparación con el diltiazem. Estos medicamentos no revierte el flote atrial, lo que hace es frenar la respuesta ventricular, causando un bloqueo de la velocidad, un enlentecimiento de la velocidad de conducción a través del nódulo atrioventricular. Por el otro lado, podemos intentar una cardioversión farmacológica. O sea, aquí ya se trata de una meta mucho más ambiciosa que consiste en revertir el flote atrial hacia un ritmo sinusal. Existen muchos medicamentos, por ejemplo, Lofetilide y el Ibutilide. Estos dos medicamentos son antiarrítmicos de clase 1, subtipo C, clase 1C. Pero también los medicamentos antiarrítmicos clase 3 también trabajan bien. Recordemos de que los dos medicamentos antiarrítmicos clase C más connotados son el sotalol y la amiodarona. Si el paciente se encuentra inestable o se ha intentado la calibración farmacológica y no se ha logrado, entonces podemos pensar en una calibración eléctrica. Existen dos variantes de calibración eléctrica. La más clásica es mediante el shock eléctrico con la corriente directa. Esto se hace convencionalmente con un desfibrilador, se sincroniza y se envía la descarga eléctrica. Generalmente la respuesta es muy buena, con una altísima posibilidad de revertir el ritmo sinusal, pero también si contamos con un marcapasos y el paciente puede ser cardiovertido sin necesidad de una sedación. Obviamente el electroshock con corriente directa es doloroso, pero si tiene un marcapasos, podemos a través del cable de electroestimulación producir una sobreestimulación. Generalmente esto que se le conoce como el rapid pacing, este rapid pacing se hace con un electrodo que se posiciona a nivel del atrio derecho y se hace electroestimulación a una frecuencia por encima de la frecuencia de las ondas F del flote. Eso significa que si hacemos una sobreestimulación del atrio derecho con frecuencias de 600, 700 por minuto, podríamos revertir el flote atrial a través de esta técnica, con la ventaja de que, primero, no es doloroso, no es molesto para el paciente y no amerita de sedación. Existe la preocupación de que un paciente con un flote atrial puede tener un aumento del riesgo de una trombosis de la orejuela y consecuentemente el riesgo de una cardioembolia. No es tan contundente en comparación con la asociación entre la fibrilación atrial y la cardioembolia. Fibrilación atrial y cardioembolia, no hay duda de este ligamen, pero flote atrial y cardioembolia parece ser una asociación menos fuerte. Se ha observado que el riesgo de cardioembolia entre un paciente con flote atrial versus
un paciente con una fibrilación atrial, la fibrilación atrial conlleva 3 veces más riesgo de cardioembolia en comparación con el paciente que tiene un flúter atrial. Y en casos en que estos flúter son episodios repetitivos y el paciente no tiene una adecuada tolerancia a los efectos secundarios de la terapia antiarrítmica, se recomienda referir al electrofisiólogo para proceder con la cardioablación con radiofrecuencia. La, cario- la cardioablación con radiofrecuencia es un procedimiento de muy alta tasa de éxito y relativamente sencillo. De hecho, muchas veces no amerita ni siquiera de una sedación o una anestesia porque se hace por acceso endovascular, venoso, a través de la vena femoral. Asciende un catéter de ablación, se hace el mapeo intracavitario atrial derecho y se localiza la zona del istmo cabo-tricuspidio y se aplica la energía de radiofrecuencia. Ese instante en que se está produciendo la destrucción del istmo cabo-tricuspidio puede generar molestia al paciente. De hecho, algunos electrofisiólogos relacionan el momento en que el paciente experimenta dolor con un procedimiento exitoso. Bueno, cuando vamos a enfocar la arritmia propiamente dicha, o sea, el flote atrial, intervenir o no intervenir depende de cuál es la respuesta a estas 5 preguntas dicotómicas. La primera pregunta es, ¿produce o no produce compromiso hemodinámico? La segunda pregunta es, ¿se trata de una arritmia maligna o potencialmente letal? Es decir, ese flote puede degenerar en algo peor. La tercera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de una cardioversión exitosa, tanto farmacológica como eléctrica? La cuarta pregunta es, si logro revertir al ritmo sinusal, es decir, desapareciendo el flote atrial, el paciente tendrá una mejoría hemodinámica. Es decir, la arritmia per se es la responsable, es la causa de la inestabilidad hemodinámica. Y la última pregunta es, si yo revierto al ritmo sinusal, ese paciente automáticamente estaría viajando por otro carril de mejor pronóstico. Bueno, a esas 5 preguntas dicotómicas, si alguna de esas 5 nosotros decimos como respuesta un sí, un check, entonces significa que es un paciente que amerita de tratamiento contra específicamente esa arritmia. Bueno, para ir terminando, vamos a retornar al caso que habíamos utilizado para introducir el tema de flote atrial, para ver qué fue lo que se hizo con esa paciente y qué fue lo que se le encontró. Entonces, es importante recordar algunos detalles clínicos. El paciente se trata de una joven de 25 años, previamente conocida sana, había consultado servicio de emergencias por sensación de palpitaciones y apretación de pecho. Al examen físico estaba consciente, orientada, con una presión arterial de 103/55, pero con una taquicardia de 135 por minuto y una respiración de 22 por minuto. La saturación en aire ambiente es de un 96%. Entonces, al hacerle el electrocardiograma, se encontró con el patrón de un flote atrial. De hecho, es un flote atrial con conducción variable. Esto explica esto que podría a primera vista hacernos creer de que se trata de una fibrilación atrial, porque los intervalos R a R son irregulares, pero no se trata de esos intervalos caóticos de una fibrilación atrial. Además, vemos en las derivaciones inferiores un patrón de serrucho negativo. Entonces, se trata de un flote atrial con conducción AB variable y es un flóter tipo 1, o sea, un flóter típico. Entonces, se le empezó a hacer estudios, se mandó esta radiografía de tórax y esta radiografía de tórax ya se ve que es anormal, por lo menos para una persona de 25 años. Entonces, se ve una silueta cardíaca aumentada de tamaño. De hecho, se ve un botón de la pulmonar que está prominente. No hay derrame pleural, no hay edema pulmonar, y estos hallazgos, sin embargo, son demasiado inespecíficos.
habría que refinar un poco el diagnóstico. Entonces se le realizó, por supuesto, un ecocardiograma. Y el ecocardiograma transtorácico reveló que la paciente era portadora de una comunicación interatrial tipo ostium secundum, que es el patrón más común de comunicación interatrial, o sea, defecto de la tabicación interatrial. Y en el eco también se le encontró regurgitación tricuspidia y a través de este hallazgo se pudo medir la presión en la arteria pulmonar, la presión sistólica. Se determinó que la presión arterial sistólica la presión arterial sistólica pulmonar estaba en alrededor de 50 milímetros de mercurio y eso es sugestivo de una hipertensión pulmonar. No había trombos intracavitarios. Entonces, ya con este hallazgo estructural, la paciente fue sometida a un procedimiento. Antes de eso, tenemos que resolverle la arritmia. En vista de que no revirtió espontáneamente, se le puso amiodarona. Un bolo inicial de 450 miligramos, o sea, 3 ampollas IV en bolo. Bueno, en bolo no significa un bolo push, sino que se le administró la amiodarona de 450 miligramos para un goteo en 1 hora. Después de esta dosis de carga, se le continuó una infusión continua de 1.200 miligramos para 24 horas. Con ese esquema de infusión en bolo y luego mantenimiento de la amiodarona, se logró revertir al ritmo sinusal a las 2 horas de iniciar la amiodarona. Entonces, revirtió al ritmo sinusal y luego se procedió a resolver la causa estructural que fue la que desencadenó la arritmia, el flote atrial. Entonces, eso ya cobra sentido. Todo rima. La paciente tiene un defecto en la tabicación y este defecto es una analogía de una cicatriz estructural que favoreció la macro reentrada. Por el otro lado, el defecto interatrial hace que se produzca una sobrecarga en volumen del atrio derecho y eso hace que se dilate y esa dilatación se asocia también con la posibilidad de producir una dilatación del anillo tricuspidio, llevando a una insuficiencia tricuspidia por anuloectasia. Se programó luego a cierre percutáneo de la CIA mediante la colocación por vía endovascular de un dispositivo de Amplatzer. Y con esto se logró cerrar el defecto y la paciente evolucionó en forma muy satisfactoria. Luego del procedimiento, la paciente fue egresada al día siguiente en excelentes condiciones generales. Se le dio tratamiento con clopidogrel, aspirina, o sea, doble antiagregación, pero no es por el riesgo de cardioembolia, sino porque se le da esta doble antiagregación para reducir el riesgo de que forme microtrombos sobre la superficie del cuerpo extraño del Amplatzer, mientras se espera que se produzca la neoendotelización que cubra completamente el cuerpo extraño, en este caso la malla de nitinol del Amplatzer. Se le dio también amiodarona por vía oral, 200 miligramos, o sea, una tableta por día para mantenimiento antiarrítmico. Y este esquema triple de tratamiento, que es antiagregación dual más el antiarrítmico, se le suspendió luego de un mes de habérsele colocado el dispositivo de Amplatzer. La paciente estaba completamente asintomática, se mantuvo en ritmo sinusal durante todo ese lapso y se decidió entonces, en aras de minimizar los efectos secundarios, suspender los 3 medicamentos. Bueno, y es importante recordar un par de detalles con respecto al flute, con respecto a lo que habíamos comentado, y uno muy importante, por supuesto, es la importancia del diagnóstico etiológico de una arritmia cardíaca. No todas las arritmias cardíacas se asocian con un daño estructural, pero en el caso del flote atrial se trata de un factor con un riesgo muy alto de que se pueda, mediante estudios, objetivar la presencia de una cardiopatía estructural. Es decir, el flote atrial es el epifenómeno de una miocardiopatía atrial.
sobre todo del atrio derecho. El atrio derecho puede estar dilatado, puede estar con cicatriz de algún procedimiento quirúrgico previo o en este caso, un defecto en el tabique intraatrial o que el paciente ya se le había colocado un dispositivo, un parche, y sobre esa zona se da el fenómeno de la macro reentrada en el atrio derecho. Bueno, para finalizar, un par de mensajes para llevar a casa con respecto a este tema del flote atrial. No se debe confundir un flote atrial con conducción. Dos ondas F mayúscula a un complejo QRS con una taquicardia sinusal. Recuerde que la frecuencia de un flote atrial es de unas 300 ondas F por minuto. Entonces, si tiene un bloqueo 2 a 1, nos daría una frecuencia muy cercana a 150 por minuto. 150 por minuto con una primera onda F que cae encima de la onda T y la segunda onda F que cae encima de lo que tendría que estar una onda P, entonces ya tenemos los dos elementos que se confabulan para hacernos engañar de que se trata de una taquicardia sinusal. Y obviamente el pronóstico de una taquicardia sinusal es muy distinto de un flote atrial. El segundo mensaje es que el flote atrial es un predictor poderoso, importante para la presencia de una cariopatía estructural y o una alteración metabólica grave. Ningún paciente con flote atrial debe ser egresado sin haberle hecho un escrutinio exhaustivo de la posible etiología que puede estar explicando esa arritmia. El flote atrial se clasifica en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es el flote típico, tipo 2 es el flúter atípico. Y el flúter tipo 1 corresponde al 90% de los pacientes con flúter. El otro 10% corresponde al flúter tipo 2. El tipo 1 responde muy bien al tratamiento, tanto farmacológico como la terapia eléctrica. Y es mucho más fácil para el electrofisiólogo manejar un flúter tipo 1 porque esta arritmia tiene una macro reentrada que es dependiente de la zona de estrechez anatómica identificada como el istmo cabo tricuspidio. En cambio, el flote tipo 2 muchas veces ni siquiera depende de ese istmo cabo tricuspidio. Y esto hace que mediante la ablación con radiofrecuencia sea mucho más difícil de controlar un flote de tipo 2. Y a veces puede ser la razón para perpetuar un flote atrial, porque en el flote atrial tipo 2 hay una cicatriz y esa cicatriz puede ser causada por la aplicación de la energía de radiofrecuencia. Bueno, finalmente, cuando vamos a enfocar una arritmia, y eso es en general para todas las arritmias, tenemos que estar atentos a no estar cayendo como en esta caricatura de Kino. Observemos que el policía, que en este caso sería, digamos, el médico, está más preocupado porque esta persona está fumando, porque hay un rótulo de advertencia de que no se puede fumar. Por el otro lado, aquí hay una persona que acaba de recibir un disparo y este transeúnte está guardando una pistola. Entonces, no debemos olvidar de que cuando tenemos una arritmia, la arritmia en realidad es el epifenómeno de una miocardiopatía atrial.